Ayer se conoció el informe fiscal del impacto de la reforma pensional que fue publicado por el Ministerio de Hacienda. Este informe pues genera ciertas alarmas, y es que a partir del año 2070 va a haber un hueco fiscal bastante grande. Este informe revela unas alertas muy importantes que es necesario que todo el mundo conozca, y es que progresivamente el impacto que tiene el pilar semicontributivo, el solidario y el contributivo en el largo plazo van a generar un hueco fiscal. Como lo he manifestado en publicaciones anteriores, esta reforma pensional va a impactar muy duro a la población más joven. Por ahora no se va a sentir, pues todos los trabajadores van a tener que estar vinculados a Colpensiones. Eso lo que va a generar es que va a inyectar un capital importante vía las comisiones de administración que tendrá Colpensiones, que viene siendo un 3% sobre la cotización de cada aporte de cada trabajador. Hoy Colpensiones tiene una base de cotizantes muy baja. Con el traslado de todos los cotizantes del país que están hoy vinculados a los fondos privados, pues va a tener una gran masa de afiliados cotizantes que van a capitalizar muy bien a Colpensiones. Sin embargo, esto va a ser muy cortoplacista, porque lo que está ocurriendo hoy, y no es un dato menor, es que la natalidad en Colombia es muy baja. Lo que está ocurriendo con los jóvenes es que tienen tendencias menos propensas a ser padres. Esto en el futuro lo que va a hacer es que va a impactar en que habrá menos cotizantes. Colpensiones se va a gastar todos los flujos de capital que está recibiendo o que va a recibir, y va a tener el Estado que volver a sacar dinero para pagar las pensiones. Es decir que en teoría esta reforma pensional puede de cierta manera resolver un problema de muy corto plazo, pero va a generar un problema de largo plazo que va a ser mucho más complejo de resolver. Esto quiere decir que se tendrá que hacer una nueva reforma pensional dentro de unos 15 o 20 años, lo que impactará muchísimo nuevamente a las generaciones futuras. Este informe reveló que el impacto que tiene la reforma pensional en el Producto Interno Bruto va a ser de más de 5 puntos porcentuales. Eso quiere decir que le va a costar muchísimo más al Estado financiar las pensiones, pues van a haber muchísimos pensionados, muy pocos cotizantes, y esto va a generar un desbalance en cuanto a los flujos de capital que se requieren para financiar una pensión. Mientras que el sistema pensional siga siendo el régimen de prima media, donde gran parte de las pensiones son subsidiadas, pues lo que va a ocurrir es que de cierta manera esos subsidios en el largo plazo van a ser insostenibles, y finalmente se va a tener que cubrir una brecha de capital bastante grande. Este informe es muy revelador, y es necesario, como lo manifestamos anteriormente, que los debates que se presenten próximamente en la Cámara puedan ser de profundo análisis y se tomen decisiones que realmente resuelvan los problemas de fondo. El objetivo de una reforma pensional es que resuelva un problema de impacto nacional, y que en el largo plazo la tendencia sea a que existan menos problemas, es decir, que haya una mitigación de riesgos a futuro, no que se agrave. Entonces, pues la cura no puede ser más grave que la enfermedad. De ese sentido, pues esperemos qué podrá hacer el Congreso frente a la reforma pensional, y ojalá se tomen las mejores decisiones. Confiamos en que los congresistas estudiarán muy bien el caso, se asesorarán muy bien para que la reforma quede planteada de la mejor manera para todos los colombianos, independientemente si le conviene la reforma o no, porque de fondo pues no todo el mundo se va a beneficiar. La reforma pensional, además de generar un hueco fiscal, también va a deteriorar las mesadas pensionales de todo el mundo. Si a una persona no le conviene la reforma pensional, pues empieza a tomar medidas desde ya para poder resolver ese problema y mejorar su brecha pensional. La reforma pensional además plantea un detrimento en las mesadas pensionales, pues al poner un umbral de 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, es decir, ese es el máximo salario de cotización, pues con este es que se va a liquidar la mesada pensional, sin decir que lo que se aporte a los fondos privados no pueda complementar esa mesada pensional, pero ese complemento no será muy grande frente a lo que hoy conocemos como una pensión de una persona que puede cotizar 10, 12, 13 salarios mínimos.
que a hoy el impacto sería una mesada pensional de 3 salarios mínimos. Entonces, una cosa es que anteriormente una persona podía tener una disminución en su mesada pensional frente a su salario de aproximadamente un 30 o 40%. Hoy va a tener una disminución de un 70%. Esto lo que genera es un impacto en el bolsillo de muchísimos colombianos, donde van a tener que programarse muy bien, tener una adecuada planeación para que en la etapa de retiro puedan tener un flujo de capital que les permita garantizar la subsistencia. En teoría, un régimen pensional lo que plantea o lo que establece es que una persona a la edad de pensión pues ya no debería tener ciertas obligaciones y por lo tanto no debería trabajar y debería vivir con su mesada pensional. Es decir, ya no debería tener gastos de vivienda, ya no debería tener gastos de educación de sus hijos. Sus hijos ya deberían tener cierta edad que les permita subsistir sin necesidad de la asistencia de sus padres. Y en ese sentido, pues únicamente la mesada pensional debería servir para la manutención de cada uno y de su núcleo familiar, por lo que recomendamos siempre hacer una adecuada planeación para que cuando llegue ese momento, pues los gastos realmente sean lo más ajustados posibles, o que se tenga una entrada de dinero desde ya, o que se construya una columna de ingresos desde ya que le permita cubrir la brecha pensional. Y vamos a tener que buscar alternativas para poder cubrir esas brechas.